Bienvenidos amigos y amigas. El tema que os voy a exponer hoy son los peligros del fanatismo, o algo en sí, lo que trajo el fanatismo a través de la historia, o sea, el fanatismo religioso, lo que trajo a través de la historia de la humanidad, y más que todo en la Edad Media. Todo el fanatismo religioso, el cristiano más que todo comenzó cuando Constantino el Grande hace el edicto de Milán. Pero lo que luego pasa es que Constantino, poco a poco, con el pasar de los años, se vuelve cada vez cristiano, lo cual hizo violar las leyes, los derechos que los paganos u otras religiones no cristianas no tenían en ese entonces. Y todo eso empeoró cuando el emperador Teodosio, el emperador de los dos imperios romanos, Oriente y Occidente, volvió al cristianismo la religión oficial, de manera que les quitó la protección oficial a los templos paganos, ya sea de Egipto y Grecia, Roma misma, de tal modo que hasta la biblioteca de Alejandría que había en ese entonces, no sé si habréis visto la película de Hipatia, ahí se ve de que los cristianos de ese entonces, que se decían cristianos, no podían permitir, o sea, no querían admitir que una mujer fuese inteligente, culta, porque en sí el cristianismo está fundado en base del machismo. Y es por eso que a partir de ese momento como que comenzaron ahí los crímenes del cristianismo, o sea, en general, o sea, de toda la secta, no solamente la Iglesia Católica como piensa todo el mundo. Comenzaron los crímenes del cristianismo hacia los derechos humanos, dando así una de las primeras causas que originó la edad de las tinieblas en Europa, aparte de las invasiones bárbaras que lo causaron y el abandono de las ciudades. Bueno, y luego, a través de los tiempos, una vez que ya se asentó el cristianismo en Europa, luego las personas, los religiosos, comenzaron a pelearse entre sí por asuntos de doctrina, hasta llegado cierto punto que la Iglesia Católica original, que se había sido unificada por los papas de la época de Constantino, en el Concilio de Nicea se dividió: Iglesia Católica Apostólica Romana e Iglesia Católica Apostólica Ortodoxa, ya que si hubiese existido el Imperio Romano en ese entonces, hubiera sido Iglesia Católica Apostólica Romana de Occidente e Iglesia Católica Apostólica Romana de Oriente, pero no fue así. Luego, con el correr del tiempo, el fanatismo originó la primera causa, la intolerancia. La intolerancia quiere decir que en esa época, al mismo tiempo, ya había surgido el Islam en el año 640 de nuestra era. La intolerancia en la cual ciertas personas, las personas ahí no soportan que se les lleve la contraria, ni mucho menos que se les contradiga sus creencias. Es donde
se suelen cerrar más a sí mismos. Y luego, de la intolerancia, eso lleva a la persecución, lo cual empezaron a haber persecuciones, primero cuando se instauró la Inquisición por el Papa Inocencio II, o si es tercero, y resulta que el que instituye la Santa Inquisición se llama Inocencio. Inocencio viene de inocente. Y luego el siguiente y el sucesor de ese papa, y luego un siglo después, ya que en esa época al principio la Inquisición no empleaba torturas hacia nadie, simplemente se limitaba a hacer que el reo, que el hereje denunciado confiese su falta y nada más. Pero luego, al siglo siguiente, en el siglo XIII, ahí ya se instaura la tortura por el Papa Inocencio III, creo que es cuarto si no me equivoco, en la cual él instaura la tortura con el fin de extraer la verdad. Ahí, esa es una de la tercera causa, la última causa que llevó a lo que llevó el fanatismo religioso de la Edad Media. Las víctimas fueron los herejes, los supuestos brujos y brujas, y un pueblo que fue víctima de ese fanatismo, que son los cátaros, que era un tipo de cristianismo en la cual te enseñaban a meditar, eran vegetarianos, eran más parecidos a lo que sería un agnosticismo, lo cual dice que es buscar la sabiduría por ti mismo y no depender ciegamente de las explicaciones de los sacerdotes y de las personas de alta jerarquía u profesionales. Y el papado, al ver esto, que este pueblo no se negaba a obedecer o a creer todo lo que el Papa exigía que creyeran su gente, simplemente los mandó a exterminar. Algo que yo personalmente consideraría imperdonable, porque nadie tiene el derecho de quitar la vida. Bueno, veamos, como le estaba explicando, el fanatismo religioso lo que le llevó en esa época es a la intolerancia, de la intolerancia a la persecución, de la persecución a las torturas, guerras, disensiones y odios, lo cual dejó una huella muy clara en Europa. Bueno, y eso es todo lo que os he querido, lo que quería explicaros. Bueno, y de paso os dejaré un link para que veáis claramente, ya que el fanatismo no solamente oscureció la historia del cristianismo, sino que también destruyó el mundo antiguo y la sabiduría antigua ancestral. Eso es todo lo que quería hablaros, y nos veremos en unos próximos vídeos.